de la felicidad, quien nos colocó en el camino, quien nos enseña y quien nos enseña también a transmitir las ideas y los valores que la positividad, el positivismo y el optimismo representan. Él nos va a hacer una pequeña introducción, valoración de cómo ve las cosas, de los temas de la felicidad, la sociedad española, en fin. No voy a robarle tiempo, y luego yo, confiando en que en este tiempo haya llegado el libro, os voy a adelantar algunas de las conclusiones de este segundo informe que retoma la senda que iniciamos hace 5 años con Eduardo en la antigua sede de Coca-Cola, donde presentamos el primer informe de la felicidad y hoy presentamos el segundo. Así que no robo más tiempo. Muchas gracias, Eduardo. La sala es tuya. Gracias, Carlos. Sí, siempre me olvido del botoncito verde este. Es una alegría estar de nuevo con vosotros y yo sí me he leído el informe que os va a llegar dentro de unos minutos, y es muy interesante, ¿no? Porque la felicidad, como sabéis, es uno de los pocos temas emocionales o pertenecientes al mundo de la intuición, de la gestión emocional, de las redes sociales, y no necesariamente como a lo que estábamos acostumbrados, que es la razón. Es uno de los pocos temas apasionantes que afectan a todo el mundo y que no habían sido estudiados antes de Coca-Cola. O sea, y es, vamos, muy poco, ¿no? Y entonces es muy útil el descubrir con ese estudio si ha habido algún cambio en lo que habíamos descubierto primero. Y primero os diré en lo que no creo que ha habido ningún cambio drástico, y es que la felicidad es un tema movido por las relaciones personales. O sea, cuando uno analiza las dimensiones de la felicidad, descubre efectivamente que las relaciones personales son importantísimas, ¿no? Es constatar que el mundo de la educación, el mundo del amor, han tenido una importancia trascendente en la configuración de la felicidad. Pero también ha habido cambios en este estudio, y a mí me ha interesado muchísimo el descubrir que una de las dimensiones características de la felicidad que aparecía en tercer o cuarto lugar aparece en segundo, ¿no? O primero. En primer término aparece ahora la economía, es decir, el dinero. Yo me he pasado la vida contando a los expertos de empresas como Coca-Cola pero muchas otras, que el dinero no hacía la felicidad. O sea, teníamos un convencimiento, y es que cuando el nivel de subsistencia, y solo cuando el nivel de subsistencia es inferior a lo necesario para vivir, entonces la felicidad es igual al dinero. Pero en cuanto se alcanza este nivel de subsistencia, resulta que otras cosas, otras dimensiones son mucho más importantes, como es el control de su propia vida, el sentimiento de si controlas o no controlas tu propia vida es lo que
te da la felicidad. Bueno, uno de los cambios importantes del estudio reciente de Coca-Cola es poner de manifiesto que la crisis no ha pasado en vano. Es decir, la economía, los salarios, la crisis en realidad ha tenido una influencia tan importante como la de alterar el orden de los productos o de las dimensiones de la felicidad. Como sabéis, antes este orden era, pues, en primer lugar los factores educativos o personales, y en último lugar el factor del salario o de la economía. Bueno, esto se ha transformado y resulta que en tiempos de crisis, por lo menos hasta 2010, el tema de la crisis aparece en primer lugar a cualquiera que quiera estudiar las dimensiones de la felicidad. Y eso es, me parece lo más importante. Yo creo que con esta introducción, Carlos, te cedo el sitio para que expliques el detalle y tú por una parte y luego vosotros para que os sintáis libres para hacer las preguntas que estiméis oportuno. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como habéis visto, acaba de llegar el informe. Luego decís que en las películas esto pasa de mentiras, pero el cronómetro estaba ya sonando y aquí lo tenemos, recién editado, que nosotros casi ni lo habíamos visto, el último borrador. Simplemente para poner en contexto, el estudio es el resultado de 3.529 entrevistas entre mayo-junio de 2013, de las cuales fueron 2.400 a nivel nacional y el resto fueron hechas por comunidades autónomas para que en todas las comunidades autónomas hubiera una base representativa suficiente. Y la conclusión, que es, no sé si sorprendente, pero al menos nos gusta destacarla, es que más del 50% de los españoles en esa fecha, en esa época de consulta, se declaraba feliz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también podríamos haberlo enfocado que mucha gente declaraba que no era feliz, pero bueno, digamos que somos el Instituto de la Felicidad y también la comunicación tiene que ver en estas cosas, ¿no? Y con la que está cayendo, y que ahora veremos un poco más en alguna pancarta posterior, que más del 50% de los españoles se declare feliz, yo creo que es un tema que conviene y que interesa destacar. Aquí veis, echando la vista atrás, y lo contaba antes Eduardo, que fue, como os decía antes, el inspirador de estas iniciativas y quien ha dirigido también este segundo estudio. Hemos querido poner esta pancarta para que veáis un poco la evolución, ¿no? Cuando hicimos el estudio en el 2008, las personas, el número de españoles que se declaraban felices, o sea, siempre es importante, y lo subrayo, disculparme si insisto mucho en esto, es que se declaran felices, que preguntado, ¿se siente usted feliz o está usted satisfecho con la vida?, contestan afirmativamente. En el 2008 era el 82%, en el 2010 era el 52% y en el 2013 es el 54%. Yo no soy experto ni soy político para sacar lecturas apresuradas, pero la lectura que hemos hecho de la mano de Eduardo es que 2008-2010 es el cambio brutal de expectativas económicas, la entrada de la crisis, en fin, todas estas cosas que sabéis mejor que yo. Se produce un ajuste, el impacto afecta a la sociología y a la emocionalidad de todos los españoles. Luego, de 2010 a 2013, los números en economía, en los términos de paro, de déficit público, de deuda y demás, sobre todo el paro, han seguido creciendo, pero la felicidad no desciende. O sea, digamos que esto, si hacemos una lectura desde el instituto, hubo un ajuste brutal de las expectativas vitales en función del cambio de la economía, pero los términos económicos han seguido bajando y la declaración de felicidad de los españoles se ha estabilizado. Tampoco voy a hacer aquí la lectura de que ha crecido, porque no, en términos estadísticos digamos que se mantiene, digamos que, bueno, que hay un suelo para la felicidad declarada de los españoles y también
nos parecía un dato relevante. Es un dato relevante que encaja con el último informe que los medios habéis cubierto con profusión, que es el informe de Naciones Unidas, que España ha descendido del puesto 22 al 38 del ranking, lo cual es la parte realista del asunto. Otra cosa es que en términos de nota de 1 a 10, la nota que obtenía España era un 6 y pico, casi un 6,5, o sea, digamos que los resultados son bastante coincidentes, y eso indica, bueno, pues que hay una base científica y que la gente que nos dedicamos a estas cosas o se dedican a estas cosas de la mano de nosotros, de Eduardo, de la mano de Jeffrey Sachs en Naciones Unidas, pues el informe es coincidente. Lo que sí ha habido es un cambio de prioridades, y es el dato que comentábamos antes, que Eduardo hacía referencia a él, lo estábamos comentando. Y aquí veis, como en la copla, ¿no? Pues salud, dinero y amor, entendiendo por salud, no hace falta explicarlo, dinero, digamos, que son condiciones materiales, y amor, pues las relaciones, ¿no? No simplemente hablamos de amor de pareja, sino en fin, lo emocional, lo material y la salud en términos generales. En 2008 la salud nos salía muy alta, y ahora veremos por qué en los grupos. El amor era casi estaba al mismo nivel, y el dinero pues no parece una preocupación. También es verdad que, como dice, seguro que Eduardo se acuerda quién dice esto, creo que es Daniel Kahneman, nada es tan importante como hasta que preguntamos por ello, ¿no? Es una frase que cuando a la gente le preguntas por cómo están las cosas, estás mostrando que ya las cosas están mal. Y ahora en 2013, pues claramente el tema del dinero es el factor que más señala a la gente a la hora de explicar por qué la felicidad, en su caso, ha descendido. Y si lo vemos aquí por grupos de edades, esto era un tema que dio bastante curioso, que dio bastante que hablar en su momento. Arriba está el 2008, y veis cómo el dinero, lo material, pues no aparecía, probablemente porque la gente lo dábamos por garantizado, por asegurado, porque la situación era boyante. Pues los jóvenes y las parejas, por decirlo así, lo primero era el amor, las relaciones, tal, lo que más necesitaban para su ecuación de la felicidad, que cada uno construimos la nuestra. Y a partir de entonces, bueno, pues la salud, los que vamos cumpliendo años, Eduardo no, que está hecho un roble, los que vamos cumpliendo años nos damos cuenta que, bueno, pues que la importancia de que la salud te acompañe, y que cuando eres chaval no piensas que eso sea importante o te condicione, pero luego ves que la vida evoluciona. Vamos a 2013, y por eso hemos puesto esta pancarta, porque el dinero, lo material, que es lo que se menciona como la primera condición para ser feliz en todos los grupos de edad, excepto a partir de 55, digamos, porque ya la perspectiva de la vida es otra, ¿no? Y esto es un dato que, si lo pensáis o lo analizamos, tiene toda la coherencia del mundo y todo el sentido del mundo. Hay un punto de la vida en que cuando dice que es lo más importante, pues entiendes que, bueno, que ganar lo mismo que Cristiano Ronaldo ya te interesa poco, y lo que te interesa es estar bien, no tener achaques y disfrutar de la vida. Aquí hay dos datos que igual no, seguro que merecen una pregunta, o por favor, Eduardo, alguna acotación en cualquier momento. Dice que solo el 43% de la población cree que la situación del país mejorará o seguirá igual el próximo año, lo cual sería un dato que nos llevaría no sé si al pesimismo o a la negatividad. Pero en paralelo, y esto tiene una explicación psicológica, el 67% de la población cree que su situación mejorará o seguirá igual el año que viene. Digamos que somos, resumido en una frase, somos pesimistas en general, pero somos optimistas en lo nuestro, lo cual es un sesgo característico de la psicología humana, que luego, si queréis, Eduardo nos explica mejor con algunos ejemplos, ¿no? Otro tema que hemos subrayado, y por supuesto en el libro tenéis, en la memoria que hemos editado tenéis los datos que queráis extraer, pero digamos que nos ha llamado la atención la importancia, pese a todo, que los lazos familiares y amistosos tienen en un momento como este, en el que, insisto, todas las franjas de edad subrayan la importancia de lo material. Y es que el 92% de los españoles decimos tener una buena relación con los hijos, con los padres un 81%, y con los amigos pues lo mismo, ¿no? Digamos que esa parte de lo emocional, de ese sustrato de relaciones que nos hace sentirnos seguros en estos tiempos de turbulencia.
por comunidades autónomas, que es un tema siempre dedicado, porque nosotros no hacemos estos estudios para ver si... Y yo siempre recuerdo, perdonadme la anécdota, en el segundo Congreso de la Felicidad había un medio asturiano, hay algún medio asturiano en la sala que me disculpe, ¿no? Un medio asturiano que tenía mucho interés en saber qué hacía felices a los asturianos. Y entonces Eduardo, que estaba ahí, era la estrella será la estrella de cualquier congreso en el que esté, no encontraba momento para entrevistarlo. Ya en un momento, en un pasillo, yo le dije, bueno, pues espérate aquí en este pasillo y cuando pase Eduardo le preguntas. Y entonces pasa Eduardo y también hay que entender los medios que trabajan para el público que trabajan, o trabajamos, el público que trabajamos. Dice, ¿qué le hace felices a los asturianos? Dice, coño, lo mismo que a los polinesios. Y ni te paraste porque ya estabas alto. O sea que en esto de la felicidad tampoco hay que ir a la segmentación excesiva, pero entendiendo que todos tenemos un sesgo autonómico en un país como España. Lo importante es que todas las comunidades autónomas, todas, están por encima del 50%. No hay ninguna comunidad autónoma donde el conjunto de sus habitantes se declare mayoritariamente no feliz, y dentro de ese, es que no sé si está el dato aquí, no está. El dato global es el 52, 54, hemos visto antes. Las que más llaman la atención más destacan son Navarra, Aragón y Extremadura. Ya en el otro estudio, y si está en la web por si queréis compararlo, había una especie de doble X que nos llevaba Cantabria, Madrid, Murcia, Cataluña, Aragón, Navarra, Extremadura, y eso más o menos se mantiene. O sea que por alguna razón las zonas donde se declara mayor felicidad siguen siendo las mismas. Y para no hacerme pesado ni extenderme en exceso, algunos datos relevantes que hemos entresacado, ¿no? Para el 78% de los que se declaran felices, el sentido del humor es muy importante en sus vidas. El 66%, claramente mayoritario, de los satisfechos con la vida, sería la frase correcta, o completa, perdón, afirma demostrar el cariño. O sea, mostrar el cariño tiene una incidencia directa en la felicidad. Lo mismo que el 84% de los que se declaran felices dicen dar siempre las gracias. Y esto de la gratitud que uno muestra hacia los demás tiene una incidencia positiva que también Eduardo puede explicar en cualquier momento, y luego si quieres apostillar cualquiera de estas ideas, Eduardo, será un placer. El 74% de los satisfechos afirman ser optimista, y el 70%, 7 de cada 10, de los que se declara feliz afirma disfrutar de las pequeñas cosas, que también vimos que era una de las claves de la felicidad ya en el primer estudio. Que aquí Groucho Marx hizo lo del el chiste famoso de un pequeño yate, un pequeño anillo y un pequeño coche, pero el tener un tiempo para dedicarte a ti mismo y a hobbies no necesariamente vinculados con temas materiales, pasear, cocinar, leer un libro, ver una puesta de sol o ver caer las hojas de los árboles, también es un elemento para la felicidad de las personas que se declaran felices, que en España siguen siendo mayoritarias. Y ya como tenéis el libro y nos tenéis aquí, Eduardo, si quieres hacer cualquier comentario. Sí. Y si no, pues los pequeños comentarios de Eduardo y luego vuestras preguntas serán... Oye, no, yo simplemente, Carlos, agradecerte de verdad. Yo sé que sois conscientes de que es prácticamente la primera vez que se hace un estudio de esta envergadura sobre un tema como es el de la felicidad. Yo a veces cuando la gente me dice en la calle que cualquier tiempo, como Jorge Manrique, creo que era en el 17, ¿no?, que decía que cualquier tiempo pasado fue mejor, mi maravilla es cómo es posible que la gente siga diciendo lo mismo en su gran mayoría, y no se dé cuenta que cualquier tiempo pasado fue peor. O sea, ¿cómo es posible que hayamos estado obcecados tanto tiempo por saber si había vida después de la muerte, y en cambio apenas nos hemos ocupado en saber si había vida antes de la muerte? Y me diréis, hombre, eso no es solo tus 30 años de vida redundante que te dan lugar a que pienses en eso, sino que forma parte de un cambio de espíritu a nivel global, a nivel universal. Yo quisiera solo añadir una cosa en tu análisis.
que a mí me ha sorprendido muchísimo y que también son la importancia del asociacionismo, por llamarlo de alguna manera, de las redes sociales, tendemos a llamarlo hoy día, ha aumentado de una manera estrepitosa. Y es verdad que cuando miras el porcentaje, resulta que ha pasado del 24% en el 2007 al 32% en 2011. Es decir, en 2013. Es decir, que cuando la gente en la calle me pregunta qué importancia, qué relevancia tienen las redes sociales en la vida común de las personas, este es el primer estudio en donde aparece que las redes sociales, lo que llamamos en el estudio el asociacionismo, es realmente de vital importancia. A mí los científicos me habían dicho previamente que efectivamente el nivel de información es tal y de tal envergadura que es muy difícil no utilizar las redes sociales, la complementariedad en las disciplinas utilizadas, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de Ajay Royuru, un presidente de no sé qué, de IBM, del departamento de investigación de IBM, cuando me dice: yo soy computational biologist, yo soy un biólogo computador o computacional. Y es que es verdad que para él era tan importante el saber de ordenadores como el saber de biología. Y es lo que me recuerda de Sidney Brenner cuando dice: los que más me han enseñado, también pensando en este tema de la multidisciplinariedad como novedad, los que más me han enseñado son los que menos sabían de lo mío. Y es verdad, cuando me vienen los jóvenes y me dicen: he terminado Derecho, he terminado Económicas, ¿ahora qué hago? Digo: pues ahora haz Biología, o haz Geología, o haz lo que sea, pero haz otra cosa, porque es fundamental. Y vamos a un mundo en donde esta multidisciplinariedad va a ser un requisito previo y esencial. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues estaremos encantados de responder a cualquier pregunta. Entonces se puede interpretar que en estos tiempos de crisis ha cambiado el orden de prioridades, pero porque no hay mucha más gente que no llega al nivel de subsistencia, o sea, tener un salario, una economía pues que le permita alcanzar ese nivel de subsistencia. Ese es el motivo. Entonces necesita más el dinero para ser feliz que las relaciones emocionales, para controlar su vida en la línea en la que hablaba usted. Vale, a nivel de subsistencia, a lo que se refería Eduardo, no es el nivel de subsistencia vital. Digamos, el nivel de subsistencia es, en el anterior informe, recuerda, si me equivoco me corriges, creo que eran 24.000 euros para una familia de 4 miembros al año. Digamos, nivel de subsistencia basado de la siguiente manera, si lo explico bien: el nivel de ingresos a partir del cual no había un cambio sobre el nivel de felicidad de las personas. Dicho de otra manera, los que ganaban hasta 24.000, según iban ganando más, eran más felices. A partir de ese nivel, para una familia de ingresos, para una familia de 4 miembros, no había declaraciones de mayor felicidad. No sé si lo he explicado correctamente. Esto David Gilbert en un libro, Tropezando con la felicidad, lo explica de otra manera también, que es: cuando no tienes dinero, muy poco dinero te hace muy feliz. Cuando tienes el nivel, no de subsistencia vital, sino nivel de confort, si quieres, para ser más correctos en la línea de tu pregunta. A veces eres más infeliz. A veces eres eso. Cuando tienes el nivel de confort, más dinero no te da más felicidad. Que el dinero es un factor que condiciona la felicidad hasta un determinado nivel de confort,
y a partir de ahí deja de tener incidencia. Por eso Cristiano Ronaldo puede decir eso de no soy feliz. Sí, pero es curioso, ¿no? Pero como sabéis y como explica Carlos muy bien, el nivel, lo que habíamos aprendido, lo que ya sabíamos, es que el nivel de dinero no garantiza en absoluto el nivel de felicidad y que muchas veces crea un estado de ánimo y una inquietud y una necesidad de decidir entre objetivos contradictorios que crea. Es muy curioso, pero en el estudio una de las cosas que también me ha sorprendido y que he disfrutado mucho viéndolo, porque da la casualidad que estoy en esto en los últimos meses, o sea, viendo el efecto detrimental de la soledad, ¿no? sobre algo así como 14 millones de españoles, ¿no? Es ver la importancia de la ansiedad, del insomnio y de la depresión como indicios de inestabilidad. O sea, hablamos de un 25% de gente encuestada, de la encuesta, que es víctima de la ansiedad. Y eso es mucho, vamos, eso es casi tanto como los que son víctimas de una soledad exagerada, de una soledad que les crea determinadas hipotecas, ¿no? de tipo mental, y que se considera cercana al 23%. El insomnio es un 13% y la depresión un 9%. O sea que no son cosas que podamos realmente descartar. Y debiéramos dedicarnos específicamente, porque la gente se decide a ayudar, y gracias a que hay este tipo de empatía, porque alguien necesita un nuevo órgano o necesita un cambio de vida, pero realmente no nos ocupamos de lo que les pasa a los solos, de por qué hay un 25% de gente ansiosa. Y es verdad que las políticas de prevención deberían, y esa es una de las cosas que podemos, Carlos, estudiar en el futuro, en qué medida las políticas de prevención pueden mermar la demanda futura de protección. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que vale más una amiga, una buena amiga o un buen amigo que un fármaco. Perdón que insista. A ver, entonces entiendo que en tiempos de crisis, como usted decía, que el nivel de dinero no garantiza el estado de felicidad. Pero entiendo que este estudio sí que demuestra que ahora la gente, al menos en estos tiempos de crisis, sí que percibe que necesita el dinero para ser feliz, ahora han cambiado el orden de prioridades. Sí, digamos que y ahí no se puede excluir de la ecuación la importancia de la información y los medios. Durante los últimos 5 años nos hemos desayunado todas las mañanas con la situación, lo mal que están las cosas, y yo creo que eso, que a lo mejor antes no formaba parte del panorama de la preocupación, porque vivíamos una época de boom, de repente la sociedad española se ha dado cuenta de que lo material, por hablar solo del dinero, ya no está tan garantizado como a lo mejor pensábamos por exceso antes. De manera que ahora cuando la gente le pregunta, dice, hombre, pues yo lo que quiero es tener una posición material cómoda, y me preocupa tenerla porque no sé si la voy a tener. Porque antes parecía que cuando la economía crece parece que todo te va a venir. Ya, yo creo que la sociedad española es consciente, probablemente hay un efecto exagerado de que las cosas están complicadas y que ya no puedes dar por sentado que vas a tener un buen trabajo si estás estudiando o que por estudiar lo vas a tener. La preocupación por lo material ha crecido y antes no estaba en la ecuación de la felicidad. Yo creo que es un poco la fórmula de resumirlo. Sí, Carlos, es verdad, ¿no? Ahora, es evidente, por otro lado, que
al haber pasado el paro de 17% a 27%, hoy hay más gente que tiene necesidades pecuniarias, que tiene necesidades dinerarias sin las cuales está abocada a la felicidad, y de ahí que pueda aumentar el índice. Bueno, quería preguntarle especialmente sobre la felicidad y el boom de deportes que está viviendo últimamente, porque en los últimos años, no sé si desde que comenzó la crisis o quizá un poco más, está viendo muchísima gente corriendo, haciendo escaladas, senderismo. ¿Cree que puede influenciar ese tipo de deportes a la felicidad o cree que la infelicidad ha llevado a la gente a practicar ese tipo de deportes? Bueno, es un hecho probado que de la felicidad o del nivel físico depende la estatura mental. O sea, está probada, yo lo veo todas las mañanas desde mi ventana cuando la gente hace jogging, cada día más en Pineda de Mar, o sea, muy lejos. Y la verdad es que cada día son más los que consideran que la salud física es el requisito indispensable de la salud mental. Y esta es una de las cosas que ha puesto de manifiesto el estudio, y te cedo la palabra a Carlos, pero que valía la pena y que era gratis. La verdad es que hay poco más que decir, pero la conexión entre la salud física y la emocional está más que demostrada, es más que evidente, y yo creo que el hacer deporte, aparte del efecto físico que tienes en el cerebro, genera unos neurotransmisores positivos que te hacen sentirte bien. Normalmente la gente, cuando empieza a hacer deporte o hace deporte, se acaba acostumbrando a hacerlo porque se siente mejor. Entonces yo creo que es una especie de espiral de positivismo, que la gente se empieza a hacer deporte, se siente mejor, cada vez mejor, y por eso ahora cuando vas por la calle en Madrid, no sé si lo va a regular el ayuntamiento o no, pero vamos, gente corriendo. Cuando yo era pequeño me acuerdo muy bien, o sea, cuantas más dioptrías tenías, cuanto más feo eras, cuanto más pequeño, más futuro académico tenías. O sea, ya no digamos las mujeres, podían ir al deporte, pero poco más. Bueno, eso ha cambiado radicalmente, o sea, hoy se sabe que la constitución física ayuda enormemente, puede ayudar. En ciencia, lo que es verdad de un promedio puede no serlo de un individuo, pero en ciencia es obvio que los promedios funcionan, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer la siguiente pregunta, porque no sé si el estudio ha ido por ahí. ¿Habría variado mucho por esto que decís si lo hubierais hecho en un refugio de reparto de alimentos donde están mendigos, se comunica referencia para poder cambiarlo? Digo, en primer lugar. Luego quería también hacer dos puntualizaciones. Una, que en Canadá y los países nórdicos, en el metro y los transportes públicos hay carteles que dicen: si ve a la persona de al lado con problemas, está solo o está deprimido, hable con ellos. Se lo pide al público, y el público lo hace porque el nivel de suicidios es muy alto en los países nórdicos, o en Canadá o en Alaska, ¿no? O en los jóvenes españoles, O en los jóvenes españoles. Y luego quería también decir que yo recuerdo que al principio de la crisis, decía Maurice Levy aquí en Madrid, que en un momento de crisis de los fundamentos de religiosos y principios de la gente, las marcas habían ocupado un espacio muy importante en la identificación de los jóvenes con valores. Y no sé si Carlos o Eduardo nos podéis hablar también de si el estudio en alguna medida nota la importancia de las marcas que están ocupando ese lugar que antes tenían otros valores, ¿no? Y que se identifican con los valores de las marcas. Si quieres yo te hablo, te menciono primero el tema del dolor ajeno o de la contaminación de la soledad. Hace unos 100.000 años, no más, o sea, y 100.000 años
en tiempo geológico no es nada. O sea, realmente creo que pasamos de un sistema, ¿cómo le llamamos a esto? Cuando vas a cualquier sitio y no te llevas las cosas contigo. Nómada, exacto. Cuando pasamos hace 10.000 años de un sistema nómada a un sistema de asentamiento agrario, cambiaron posiblemente las mismas cosas que van a empezar a cambiar ahora. O sea, en donde volvemos a un sistema de abandono del sistema de asentamiento agrario. Pero lo que iba a decir es que realmente fue solo hace unos 100.000 años que empezamos a notar en la gente este sentimiento del aislamiento social o este sentimiento del dolor ajeno. No existía antes en el cerebro. O sea, antes los cordones cerebrales lo que nos indicaban era el estado de demandas muy concretas y muy fisiológicas como el hambre o la sed o el sexo, pero en modo alguno, y la prueba lo tenéis en los reptiles todavía, ¿no? En modo alguno se resentía de la misma manera una cosa como es la soledad o como es la falta de empatía, la falta de saber ponerse en el lugar de los demás. O sea que es nuevo, solo son 100.000 años desde que empezó, pero se está notando cada vez más este sentimiento de empatía, esta capacidad que tiene la gente para sentir el miedo, para sentir la soledad de los demás, el sufrimiento. Gracias Jesús por tu pregunta. Vamos a la primera. Nosotros el estudio lo hemos hecho con el ánimo de que sea representativo de la sociedad española, que somos 44,2 millones de habitantes, si no recuerdo mal. Si lo hubiéramos hecho en una cola del banco de alimentos, no lo sé porque no soy adivino, pero puedo imaginar que depende de dónde lo hiciéramos y en qué condiciones, porque lo mismo puedes encontrar gente agradecida porque ha encontrado la solidaridad que necesitaba, puedes encontrar al voluntario que va a ayudar, que puede decir lo bien que se siente ayudando a sus semejantes, puedes encontrar al que necesita ayuda, que encuentra un sitio donde acudir, o puedes encontrar también a alguien desesperado que ya no está para estas bromas, ¿no? Digamos, creo que nos llevaría a conclusiones muy extrañas, pero en todo momento, incluso el banco de alimentos es una prueba de que el asociacionismo ha crecido, que la solidaridad funciona y que el entramado social español ha sabido dar respuesta a muchas de las necesidades y en fin, esperemos que sea todas. No es casualidad que cada vez más gente colabore con el banco de alimentos y cada vez las empresas colaboren más y que lo que han ganado el Príncipe de Asturias merecidamente, porque son un ejemplo para todos los españoles y para todos nosotros, desde luego. Y sobre el espacio que ocupan las marcas en la mente de los jóvenes, es un tema peligroso, porque ya el verbo ocupar no es un verbo que me trae reminiscencias bélicas, que no sé si es lo que queremos. Nosotros, al menos desde Coca-Cola, estamos marcados por el sello del optimismo, somos la marca más vinculada con la felicidad y hacemos cosas en esa línea para ser reconocidos por ello. Luego los jóvenes, yo creo que siempre, cuando eres joven, te meten en un saco al que probablemente ninguno de ellos quiere pertenecer, ¿no? Que es el de la gente, pues no están formados, no trabajan, solo se preocupan de salir, en fin, estas frases hechas, ¿no? Yo creo que las marcas están ahí, son los jóvenes las que las hacen grandes, porque es la sociedad la que las adopta o no. Nosotros trabajamos en el área de la felicidad, pues tanto en nuestras campañas, y la campaña de los bares ha sido un éxito, de Aquarius, en fin, pero eso es otro territorio más del marketing que de esto. Y nosotros como marca y como compañía queremos ser reconocidos por ser la más vinculada con la felicidad, y para serlo hacemos trabajos que lo primero que tienen que ser útiles y que tengan sentido, y para que sean útiles y tengan sentido pues contamos con los profesionales y los expertos que saben, en este caso con Eduardo Punset.
Oye, Carlos, es muy curioso y tenemos que estar agradecidos, yo creo, por eso. No solo a vosotros, sino a todas las marcas. O sea, una de las constataciones más recientes para la gente, el formar parte del rebaño. O sea, el formar parte de la manada. Es por lo que se empieza. Y en este sentido, las marcas, los deportes, el asociacionismo tienen una importancia trascendental. Yo creo que lo que sale de este estudio es que efectivamente el primer requisito de la felicidad es el de formar parte de un equipo. O sea, lo que sale de este informe es que de la soledad no viene nada bueno. Y en cambio de la manada sí puede venir muchísimo. El segundo requisito es el control de su propia vida. Y en eso estamos, ¿no? Pero yo creo que también lo pone de manifiesto el estudio, la investigación, la necesidad de controlar tu propia vida, de tener el sentimiento de que lo que estás haciendo vale la pena hacerlo. Y aunque solo fuera estas dos cosas, la importancia del equipo, la importancia de la manada y la importancia del control de tu propia vida, en esto los que han excelled por ahora o más recientemente son los que han estudiado el tema del elemento. Es decir, hemos querido saber a raíz de esto, de este sentimiento, hemos querido saber qué considera la gente su elemento. O sea, qué considera la gente aquello que le hace vibrar, aquello que controla. Yo siempre cito a los que hacen surfing en mares con grandes olas, como he visto en Estados Unidos, ¿no? En donde realmente te das cuenta de una cosa que Robertson, uno de los grandes educandos, recuerda con relación a la necesidad no solo de identificar cuál es tu elemento, sino de controlarlo. O sea, lo importante es profundizar en el conocimiento de tu elemento hasta que lo controlas de verdad, hasta que a base de horas y horas de trabajo lo controlas, y eso a veces tendemos a olvidarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Yo quería saber si Coca-Cola hace estos estudios en otros países y en el caso de que sí, si los resultados recientes... Gracias. Sí, Coca-Cola hace estos estudios en otros países y si los resultados recientes también muestran que la crisis ha influido tanto en la percepción de los ciudadanos de lo que les hace felices y hasta qué punto el dinero es importante. Gracias. No, vamos a ver, nosotros el Instituto de la Felicidad, que es una creación de Coca-Cola en España, lo hemos exportado a otros países como Chile, que creo que va a ir Eduardo dentro de poco, Alemania, Francia, y ahora hemos trabajado en el desarrollo de un índice Pemberton de la felicidad, que intentamos que Coca-Cola a nivel mundial lo utilice para precisamente eso que dices tú, establecer una jerarquía internacional de felicidad y declaraciones, pero de momento no lo hemos conseguido, porque las ideas en las multinacionales, las que no nacen en la sede central, es complicado moverlas. Pero bueno, nosotros somos cabezones, tozudos, y lo conseguiremos, y te invitaremos a comparar los datos cuando los tengamos. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? Oye, pues muchísimas gracias a todos. Ahí, si alguien no tiene el libro por lo que sea, a la salida os entregamos uno. Creo que hemos puesto latas con los nombres de todos, si alguno no la tiene.